Buenos días a este conversatorio número 25 de Ampliado del Tren, titulado 50 años del metro, sus luces y sombras. Les damos la bienvenida a quienes nos están viendo en vivo y quienes nos van a ver después. Les habla Alba Vázquez, del Grupo Ampliado del Tren. Estamos junto a Francisco Azagra y Jorge Inostroza, junto a grandes expositores el día de hoy. Primero tenemos a Rodolfo Rojas, periodista con especialización en transportes y arquitectura, miembro del Instituto Ferroviario. Ariel López, ingeniero en transporte y tránsito, magíster en urbanismo y candidato doctor en territorio, espacio y sociedad y consejero del Consejo Nacional de Desarrollo Territorial. A Luis Fuentes, geógrafo, magíster en desarrollo urbano y doctor en arquitectura y estudios urbanos, profesor del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica e investigador principal del Centro de Desarrollo Sustentable CEDEUS. A Genaro Cuadros, arquitecto y urbanista, magíster en ciencias aplicadas, urbanismo y desarrollo territorial. El 15 de septiembre próximo, el Metro de Santiago cumple 50 años de operación. Se inicia con la puesta en marcha de la línea 1 entre San Pablo y Moneda y a la fecha cuenta con 140 kilómetros de vías, 136 estaciones, 245 trenes y una afluencia diaria que supera los 2 millones de personas, de pasajeros. Hoy revisaremos grandes dimensiones del metro en sus 50 años de historia. Primero, la imagen del metro. Denme un segundito, por favor. Lo bonito de estas cosas es que están hechas a escala humana, ¿no? Somos humanos. Hay hijos, Ahora sí. hay... ¿ah? Ya, vale, vale. Entonces, hoy revisaremos tres grandes dimensiones del metro en sus 50 años de historia. Primero, la imagen del metro a cargo de Rodolfo Rojas. Desde su inauguración en 1975, fue visto como un símbolo de modernidad en una ciudad que todavía tenía un transporte público muy limitado. Para los primeros trabajadores fue una etapa épica. Y la pregunta es, ¿cómo ha cambiado la percepción pública del metro a lo largo de estas décadas? ¿Y cuál es la imagen actual y cuál debiese proyectarse hacia el futuro? Segundo, las tecnologías y servicios, que va a ser comentado por Ariel López. Em, el metro está diseñado para transportar a más de 18.000 pasajeros por hora y por sentido, mucho más de lo que pueden mover buses o tranvías. Pero surge la duda, si las líneas actuales cumplen con esa demanda, si las estaciones están bien ubicadas, si están bien construidas, si el servicio es valorado por los pasajeros o está en deterioro, y en este recorrido, cuáles han sido los grandes logros y los fracasos del sistema. Y tercer tema, el vínculo entre las personas, comunidades, ciudad y metro, que será comentado por Genaro Cuadros y Luis Fuentes, en donde se va a comentar cómo el metro ha incrementado el valor de los terrenos cercanos a sus estaciones, pero si ese beneficio ha quedado en el Estado o en manos de privados. Y también cabe preguntarse si las comunidades realmente han mejorado su accesibilidad y calidad de vida y cuáles son las luces y sombras que el metro ha traído a Santiago. Y finalmente, de cara al futuro, se abren distintos debates, por ejemplo, la extensión de la línea 4A hasta Maipú, la llegada al aeropuerto y otros proyectos que deberían seguir. Entonces le doy pase ahora a Francisco, que va a moderar esta parte del conversatorio. Muchas gracias, Alba. Eh, bueno, comentar una pasión especial que yo también tengo con metro. Soy de la generación que nació con el metro y tengo un recuerdo de niño cuando mi papá, mientras estudiaba en la universidad, conducía trabajando para hacerse ahí unos pesos y alguna vez me tuvo o me llevó en la cabina de adelante. Así que siempre guardo ese recuerdo con bastante cariño. Dicho eso, vamos a comenzar, ¿cierto?, con Rodolfo, quien trae una presentación, así que le doy el pase para que pueda compartirla y adelantar ahí, ¿cierto?, la temática que él va a abordar desde su expertise, hablando de las imágenes del metro. ¿Puedes compartir, Rodolfo? Perfecto, ¿cierto? En el año 75 fue una notable introducción de nuevas tecnologías en una capital aún provinciana en cuanto al transporte público, ¿cierto? Para los trabajadores o para los primeros trabajadores y profesionales constituyó una etapa épica.
comparte nomás y ahí iniciaremos este primer bloque del conversatorio. Se ve bien, ¿no? Está silenciado por si acaso. Ahí sí. Está silenciado todavía, Rodolfo. Ahí sí, ya. Ahí sí. Como 3 veces el botón, perdón. Adelante. Ajá. Ya, bueno, la presentación es de Metro Santiago de ser parte de la planificación a llegar tarde a todo, porque en el fondo se trata de que lo que fue parte de una planificación a nivel de ciudad completa, después terminó siendo algo que en el fondo se dejó que la ciudad creciera y ahora estamos tratando de llegar a ese lugar. Por eso que ese es el nombre que le puse. Un poquito lento esto, no sé por qué. Ahí sí. Bueno, el Metro Santiago es el punto cúlmine del Estado planificador. Recordemos que la planificación parte con Karl Brunner, que también propuso tranvías subterráneos para Santiago, al estilo de Viena. Esta planificación continuó con Luis Muñoz Maluchka y posteriormente con Juan Honol, que junto a Juan Parroquia presentaron el plan regulador de Santiago en 1960. Eso también implicaba de que en el fondo los sectores centrales se tenían que densificar un poco y en los alrededores de Santiago se mantenía como un espacio de suburbano para poder tener un tema más agrario y también de separar la ciudad del resto de la macrorregión. Parroquia, desde su puesto en el MOP, estuvo a cargo de la planificación del metro. El servicio metro adecuado para ciudades densas, lo que también buscaban todos los planificadores antes mencionados. Incluso está aconsejado como uno de los elementos centrales para combatir el cambio climático y bajar el uso de vehículos contaminantes. Parroquia propuso en 1965 un sistema de trenes populares que servirían como trenes de cercanía, pero el año 68, ya después de que se hizo un estudio de la BCOM Sofre-Tucade, estuvo a cargo de implementarlo. Y este estudio proponía una construcción de 5 líneas de metro, que son las que se ven en azul a la izquierda, y una red de transporte vial complementaria a través de autopistas, que es que como su nombre lo dice, es complementaria, entonces en el fondo hace de que los buses circulen por ahí, complementando al metro, en el fondo alimentando lo que se conoció después en el Transantiago. Esta red urbana y la suburbana iba a ser manejada por el metro, a pesar de que la red suburbana se supone que generalmente está a cargo de las autoridades de ferrocarriles, pero Parroquia quería mantener en el control de metro la parte suburbana del Este. Entonces incluso se pensaba hacer como una división física entre las líneas suburbanas del metro y las posibles líneas suburbanas de este. Y las líneas de buses iban a ser complementarias para no competir entre sí. La construcción del metro fue planificada en varios aspectos, donde Parroquia pudo ser ejemplo de varios metros del mundo por su viaje que tuvo su juventud. Entonces él vio que la construcción a tajo abierto era bastante ventajosa porque permitía que los trenes estuvieran muy cerca de la superficie y evitar la instalación de costosos sistemas como escaleras mecánicas y ascensores. También copió la mezanina, que es un puente peatonal que se implementó con bastante éxito en el Metro de México, que permite cruzar las calles de forma subterránea y acceder desde ambas veredas de la calle, además de permitir el cambio de andén. En algunas estaciones se logró que estos pasos subterráneos le dieran varias opciones a los pasajeros para emerger a la calle, como por ejemplo en Pedro Valdivia, donde las personas pueden elegirse acceder desde las avenidas Providencia o Nueva Providencia. Ahí se ve el pasillo de circulación al centro. Estos pasillos que fueron equipados con locales comerciales después que Parroquia se fue del metro, porque él encontraba que el metro no tenía que tener locales comerciales. Esto permitió de que el concepto de ojo en la calle de Jane Jacobs sirviera para que los pasillos no fueran un lugar abandonado de focos de asaltos, como en otros lugares del mundo. No sé si recuerdan los videos de Michael Jackson que aparecen en esas estaciones tremendas de Nueva York, que bueno, la verdad es que son un lugar donde asaltan bastante, porque tiene ese peligro. Los flujos de entrada y la salida de las zonas pagas de las estaciones estaban separados para mejorar la circulación de las personas, lo que fue complementado con la instalación de los torniquetes de acceso en lados opuestos a las puertas de salida. Estas puertas, a pesar de que fuentes del metro se adjudican su creación, es un diseño del metro de Barcelona, que se utilizó para evitar los problemas de las puertas de salida francesas, que eran eléctricas y que por ello fallaban bastante. Otra decisión afortunada fue el uso de materiales fáciles de limpiar para las superficies del metro, como el muriglass y el grés cerámico.
pero con directrices de diseño que buscaba tranquilizar a los pasajeros a través de colores suaves y música clásica. La tierra excavada en la construcción sirvió para armar terraplenes de la red vial complementario, como se ve en la fotografía de arriba a la derecha, además del actual Parque de los Reyes. Ahí está la fotografía. El Parque de los Reyes es un terraplén ferroviario que fue construido por el MOB, pero nunca fue implementado por ferrocarriles del Estado. O sea, esto que generalmente la gente puede pensar de que los trenes pasaban por arriba, no, eso lo construyeron y nunca lo ocupó ferrocarriles. Los trenes pasaban por abajo, bloqueando el tránsito, y la verdad es que ferrocarriles tuvo bastante desidia, nunca lo ocupó. Esta planificación para el movimiento de tierra también se puede ver en esta fotografía de 1974, donde se alcanza a apreciar, no sé si se ve en mi cursor, a la derecha, una zanja correspondiente a la extensión oriente de la línea 1 por Alonso de Córdoba hacia el Parque Araucano. Esa tierra se sacó de ahí para usarla en las obras de la actual Costanera Norte, en su tramo superficie, y recién se retomó ese trazado como parte de la línea 7, cuando el sector que originalmente sería denso habitacionalmente gracias a las cajas de previsión al MIMBU, como se ven los edificios que están ahí, que son de cajas de previsión, dejaron en manos del sector privado su desarrollo. Incluso la población San Luis, que estaba ahí, que fue tomada por los militares en los años 70, también se vendió al sector privado, lo que ahora se llama como Nueva Las Condes. Otro de los errores destacaba el metro fue la construcción de la autopista norte-sur. O sea, uno de los errores a mi juicio. Porque a pesar de que no pasaba por el centro cívico de la ciudad, lo hizo por un barrio adyacente que fue demolido y partió a la mitad por la trinchera de esta autopista. En la construcción de esta línea se destruyó un colegio, se hizo un terraplén que separó el Parque O'Higgins del resto de la ciudad, y también se demolieron parte de 2 barrios patrimoniales. La población Huemul, donde la franja de la trinchera sigue con cierres prefabricados, como puede apreciarse acá, y también la población de suboficiales del regimiento Tacna, donde está ahora la estación Rondizoni. Solo una cuadra de esta población, de las 2 cuadras que tenía, quedó en pie, que es bastante bonita el diseño, pero acá se puede apreciar cómo está ubicada anteriormente. La parte de abajo es la parte que sobrevivió, y la parte de arriba fue arrasada por la construcción de la Norte-Sur y la estación Rondizoni. Bueno, también la construcción de esta trinchera fue un error en el sentido de que al hacer una línea de metro, la mediana una autopista, crea problemas de accesibilidad a esta, porque tiene que la gente atravesar la autopista para poder llegar a la línea del metro. Entonces eso hace de que en el fondo quede más lejano a los centros de interés y a las casas de las personas. Además, bueno, la construcción de la línea 2 por la autopista logró de que se congestionara la estación Los Héroes, porque si la gente quería llegar al centro, como que esta curva que te da para alejándose del centro, hacía de que uno tuviera que combinar en Los Héroes para llegar a la estación Universidad de Chile, lo que traía en el fondo lo que traía una congestión hecha artificialmente, porque la mayoría de los proyectos previos que implicaban líneas de metro tenían una línea que llegaba directamente al centro por San Diego. Bueno, este error también de la autopista en la mediana se repitió en la línea 4 y 4A con las mismas consecuencias. También entre los errores del metro en cuanto a la construcción, bueno, fue la destrucción de parte de parques consolidados, como el Parque Gran Bretaña de la línea 1, que originalmente se llamaba Parque Japonés, porque después se cambió de nombre después de la Segunda Guerra Mundial. Este parque fue diseñado por uno de los maestros del paisajismo de Chile, Oscar Praguer, y su destrucción incluyó una estación semienterrada en una estructura cubierta en piedra, lo que dañó irremediablemente la imagen del parque. En la línea 2 se destruyó el Parque El Llano Subercazó, y recientemente, cuando se intervinieron plazas tradicionales con el acceso al metro, se ha dañado bastante el espacio público, como sucedió en la plaza de Puente Alto, en la plaza de Gaña y en la plaza de Maipú. Es tan sabida esta falencia que el metro incluso ha tenido que evitar intervenir plazas recientemente y parques consolidados, como el Parque Forestal de la línea 7, que también fue por un movimiento ciudadano, que después lo pueden mostrar los chicos que vienen después, y en la Plaza de Ñuñoa, donde se cambió la ubicación de la estación para evitar dañarla. Bueno, y los planes que no se cumplieron también es porque los trabajos del metro se suspendieron después del año 80, después de una campaña que culpó a parroquias de sobrecoste en el metro, pero estos no eran tales. Pero bueno, eso hizo de que el metro no se siguiera expandiendo hasta el año 87, cuando se hizo una estación desde Loero hasta Santa Ana. El proyecto original explicaba que, por ejemplo, como se puede ver a la derecha,
La línea 1 estaría lista en el año 74 entre San Pablo y La Moneda. A mediados del 75, la línea 2 llegaría desde Loero hasta Lovalle, y a fines de ese mismo año la línea 1 llegaría a la portada de Vitacura por el oriente. A fines del 76 se inauguraría el terminal sur de línea 2 en la cisterna, mientras que en el año 79 estaría listo el primer tramo línea 3 entre Universidad de Chile y Plaza de Ñuñoa. Mismo año desde donde en línea 2 se largaría hasta el norte, hasta Buen Pastor, cruzando el río Mapocho. En el 81 la línea 3 atravesaría el Mapocho y el 83 comenzaría la extensión de ambos extremos de la línea 1, hacia Pudahuel y hacia Las Condes, a las que se le sumarían extensión al norte en línea 2 en el año 87 y en ambos extremos de la línea 3 en el año 91. La línea suburbana recién aparece en el año 94, con el caso de la línea 4 a San Bernardo, y el año 97 como aparece en el tramo sur de la línea 5, que es el tramo en superficie, que une la antigua estación Ñuñoa del ferrocarril de circunvalación con el templo de Maipú. El tramo norte hasta Renca quedaría listo para el año 2000, porque implicaba también hacer un tramo subterráneo bajo el Parque Bustamante y atravesando el Mapocho también por debajo, que de hecho uno de los túneles de combinación de la línea 5, el que pasa bajo la línea 1, ese túnel estaba considerado originalmente como el paso para la línea 5 suburbana, para que lo tengan en consideración cuando pasen por ahí. Bueno, ¿y qué pasa? La segunda etapa del metro ya en la concertación se trata de superar el atraso de la red, porque en el fondo la ciudad había crecido mucho. Y bueno, la línea 5 se hizo llegar al centro de la Florida el año 97 como primer intento del metro para llegar a la periferia. Pero el tema es que se usaron viaductos, lo que representa una solución más barata, pero que crea desigualdad en cuanto al diseño urbano. También una solución tardía porque la periferia se había desarrollado en baja altura por el sector privado, gracias a las desregulaciones de Miguel Cas, el año 77, lo que bajó la eficiencia de una posible línea de metro. La construcción del metro siempre trajo aprovechamiento político, donde la inauguración de nuevos tramos siempre funciona para mejorar las imágenes que aparecen en la foto, donde se puede notar el uso propagandístico de los paneles publicitarios del metro en el centro de la pantalla. Bueno, y a partir del año 2004, el diseño de las estaciones del metro abandonó el sistema en su primera etapa, haciendo que más acotados los accesos y provocando problemas de hacinamiento como en toda lava. También a partir del 2000 se externalizó la mantención de los equipos, lo que desencadenó que empezaran incidentes nunca ocurridos en el metro, como descarrilamiento, choque a baja velocidad, fallas eléctricas por vejez del material, incendios de ruedas, e incluso que un tren invadiera un estacionamiento vecino en los talleres. Y bueno, en la etapa actual que estamos, en el fondo, con la llegada a Transantiago, el sistema se enfrentaría a niveles altos de hacinamiento, provocada la mala implementación de los buses privados, que además se llevarán la mayor parte de los recursos por pasajero transportado en medio del metro. Eso también hizo de que se anunciaran líneas sin de repente tener como planes en el fondo que vayan por lugares que en el fondo sean tensos, sino que como que se trata de hacer el metro llegando tarde y después haciéndole que el privado se quede con la ganancia de las líneas, lo que va en contra de lo que pensaba Parroquia, que en el fondo es lo que quería era primero densificar y de que las personas que vivieran ahí pagaran en contribuciones la construcción del metro y ahí volviera la plata al Estado. Y bueno, el 20 de octubre del 2018, una protesta estudiantil hizo que algunas estaciones del metro cerraran, pero después el metro cerró totalmente el sistema en hora punta, lo que provocó caos en las calles y un consiguiente enojo en la población. Y bueno, lo que todo el mundo sabe que pasó, hubo incidentes bastante graves donde se quemaron muchas estaciones, trenes y líneas del metro, pero igual es raro que el ataque al metro haya sido tan bien planificado y con tantos daños, porque eso implica que el uso de acelerantes y todo ese tipo de cosas. Y sobre todo que fue realizado a la hora que la ciudad ya estaba bajo control militar. Eso es bastante extraño, a mi parecer, por lo menos. Y bueno, ya que ahora todas las líneas, está mal visto hacer las líneas en viaducto, todas las nuevas líneas se hacen subterráneas, porque la última extensión que se hizo por arriba fue la línea de Metro Maipú. Entonces, el sistema tunelado hace de que las estaciones tengan que ser muy profundas, pero esto produce problemas de accesibilidad, obligando a usar la escalera eléctrica y aumentar el consumo energético de ellas por lo mismo. Una oportunidad perdida en cuanto a la planificación fue las profesiones en Sánchez Santa Rosa, como se puede ver a la izquierda, donde un corredor de Transantiago de 4 pistas se inauguró el año 2008, pero después
se anunció la construcción la construcción de la línea 8 en el mismo lugar. Si se hubieran hecho la obra al mismo tiempo, se hubiera permitido hacer la estación en trinchera y que era más cerca de la superficie, pero ya no se pudo. También se nota que no hay una planificación de los trazados por esta línea, a pesar de atravesar Bajos de Mena, lo hará lejos del nuevo hospital Provincia Cordillera, alejando el progreso de las personas más vulnerables. Esta campaña también la está haciendo Ariel López, que continúa, va a hacer una presentación un poquito más tarde. Y bueno, ¿en qué está preocupado ahora el metro? Está haciendo campañas, pero sin medidas concretas, quedándose solo en el marketing. Porque con el advenimiento de las redes sociales, el metro está ahora más preocupado de repente de hacer campañas de marketing que distraen de la principal responsabilidad de la empresa, que es ofrecer un buen servicio a los habitantes de Santiago. Porque queda en duda cuando hay ascensores en mal estado durante meses, como lo denunció Ariel López, o cuando se deja actuar a mafias de vendedores ambulantes dentro de las estaciones. Es de esperarse que el metro vuelva a ofrecer los niveles de servicio que ofrecía antaño, y eso se logra con mejores mantenciones y un enfoque orientado a mantener un buen servicio, más que campañas de marketing. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias a ti, Rodolfo. Súper Mu- interesante Muy interesante. la presentación y las imágenes. O sea, habían datos que tampoco manejaba y eso que creo que leo bastante el metro. Eh, Chuta, yo as- trabajé 20 años en el metro y me estoy y- sorprendiendo lo que estoy aprendiendo. Así que muchas gracias, Rodolfo. Muy buena. sí, Gracias, gracias, chicos. bueno. eh, Vamos a pasar a la parte de tecnología con Ariel López. Eh, Ariel no trae una presentación, entiendo, ¿cierto? Está silenciado. Sí, lamentablemente no traje una presentación porque no se me ocurrió en ningún momento. Yo siempre veo el No, conversatorio y como siempre es sin presentación, lo hubiera hecho, pero no, porque no, la presentación de Rodolfo estaba muy buena y es muy útil tener imágenes para ir hilando en la conversa, pero ni siquiera se me ocurrió hacerlo, así que no, pero mucho. esto en general es la temática que estamos viendo que tenía que ver con imágenes. Evidentemente esa Claro, sea claro. más fácil de conversar. Ariel, dentro del Ya. tema de las tecnologías y los servicios de metro, un poco para contextualizarnos, eh, también, ¿cierto? Las tecnologías apuntan a ofrecer una importante capacidad de transporte. Los metros se construyen para demandas superiores a 18.000 pasajeros por hora y por sentido. Las demandas inferiores son atendidas por otros sistemas, ¿cierto? Por buses, tranvías u otras tecnologías más baratas y de menor impacto urbano. Eh, de aquí derivamos unas preguntas para que conversemos y ahí evidentemente tú también te puedes extender a otros temas asociados o que para ti son interesantes, relevantes y que de vez en cuando te oímos ahí plantearlas muchas veces en la prensa, ¿cierto? ¿Actualmente las líneas de metro sirven a las demandas esperadas desde tu punto de vista? Sirven a las demandas, sirven a la demanda, y ese posiblemente sea el principal problema, porque las líneas de metro se hacen en función de la demanda. Pero eso se hace desde los años 80. De la dictadura en general se empezó a hacer bajo esa lógica, una lógica muy de plan. Pero anteriormente, como decía Rodolfo, Parroquia, como cerebro, alma creadora del metro, quizá engloba en sí mismo por qué el metro, la primera etapa del metro funcionó tan bien y tan distinto a lo que pasaba en el mundo. Eh, em, Parroquia quería que los trenes sirvieran como habilitantes de suelos para desarrollo. Eso es lo que hace hoy día el sistema chino. O sea, y en general en Europa el modelo de oferta, que es generar infraestructura y habilitar paños para desarrollar pequeños entornos o barrios o ciudades conectadas a los sistemas de tren. Pueden pensar, por ejemplo, en lo que nos están viendo la película Chico, del perrito que va a buscar Bueno, él vive en un pueblito, va a la estación de tren caminando, llega a la universidad, da su clase, vuelve y está en su pueblito. Pero lo hace a través de una línea, un tren, de una estación que abastece su pueblito. Bueno, esa es la lógica que tenía Parroquia con la oferta. Pero ese modelo, bajo nuestro modelo actual, es imposible. Porque el Ministerio de Desarrollo Social, que ha sido la evolución de Odeplan hasta el día de hoy, no permite que eso se haga. Entonces, ahora, ¿cuál es el problema de esto? Es que pensemos que si nosotros estamos persiguiendo la demanda y el 40% de los trabajos se concentran en dos o en tres comunas, Providencia, Santiago y Las Condes, todas las líneas van hacia allá, porque ahí está la demanda. Pero todas las líneas van hacia allá en la mañana,
pero hacia el otro lado van casi vacías. Entonces, en realidad, nuestra capacidad está yendo en un sentido llena y en el otro vacío. Por tanto, el sistema a mitad está a mitad de uso, porque tengo trenes vacíos que tienen que ir a ponerse a la cola para llevar gente llena. Entonces, y si uno pensase al revés y dijera, ¿qué pasa si yo puedo generar herramientas desde el Estado para generar oferta de, de destinos que estén en el otro lado de la línea? Entonces, sí, ya la gente no solo va en un sentido, también podría ir en el otro y hago que el sistema sea balanceado. Se carguen las dos vías. Claro. Incluso que gente que antiguamente tenía que ir desde el origen hasta el extremo, como tu destino va a estar quizás más cerca, va a ser un viaje local, la lógica de que la ciudad sea más cerca. Pero ahí nos encontramos con otro problema, que tiene que ver nuevamente con la planificación o el abandono de la planificación post-dictadura, donde el Estado le entrega al mercado la ciudad. Y el Estado se convierte solamente en un ente regulador que establece reglas del juego, pero solo el mercado puede decir dónde se hace. Y donde el mercado no participa, entonces solo el Estado puede participar. Y esa trampa nos tiene en el estado actual. Entonces, si yo quisiera hacer herramientas de planificación, estaría contraviniendo esta lógica de planificación, porque es el mercado, porque el Estado abandonó esa planificación. Entonces, eh, perseguir la demanda no solo nos hace llegar tarde y mal, como decía Rodolfo en su presentación original, porque cuando ya eso está hecho, solo puedes entrar a reparar la falla, pero la falla de la ciudad ya es difícil, por eso eh, uno debería tratar de anteponerse a eso y tener un estado planificador y no solo perseguidor de la demanda o subsidiador de la demanda. Ahora, esa era solo la pregunta. Perfecto. Eh, Voy a seguir ahí con un par de preguntas. En las horas de mayor demanda, ¿Metro resuelve eficazmente la necesidad del transporte? Eh, la resuelve, eh, la resuelve eficazmente, pero no eficientemente. O sea, logra que la persona llegue viva, con suerte, al otro lado. Ya, llega al otro lado. En general no hay muertes en el metro, salvo los suicidios, pero en general. Las personas llegan. Llegan adoloridas, moreteadas, robadas, con un viaje, una mala experiencia de viaje. Y eso es lamentable porque Metro era un lugar, pensemos 20, 30 años atrás, un lugar súper agradable de viajar. O sea, porque en mi época era el lugar donde yo estudiaba, o sea, viajaba estudiando, leyendo. Antiguamente te regalaban el diario al entrar. Uno iba leyendo. Era otra experiencia de viaje versus la actual, que es sumamente como una sardina. En transporte, quizás para hacer una analogía, hay como dos vertientes, las de transporte público, los que se encargan de estudiar transporte o dedicarse al transporte público, los que se encargan de la logística. Pero yo veo hoy día que la logística cuida más el transporte de manzanas o el transporte de cerezas a China, llegan más impecablemente que las personas a su oficina, que llegan apretadas, moreteadas, con calor, asfixiadas, etcétera. O sea, todos los problemas que te generan. Entonces, estamos tratando a nuestras frutas, transportando frutas con mejor calidad de personas. Y eso antiguamente no era así. Era al revés. En la micro uno sufría, iba colgando. Todos los sufrimientos estaban asociados siempre a la micro. Pensemos en la micro de los 80 a principios de los 90. Y el metro era todo lo contrario. Pero durante quizás los últimos 10 años, posiblemente desde el año 2007, con el colapso de Transantiago, colapsó así totalmente, lo sabemos, pero después ha ido pasando del peor sistema de uno de los íconos de los peores sistemas de transporte público, a ser uno de los mejorcitos hoy día. Hoy día me toca a veces recibir delegaciones internacionales que en ese entonces venían a ver como, ¿por qué todo esto falló tan gravemente Transantiago? Y hoy día vienen a preguntarse por qué o cómo lo han hecho para que funcione tan bien. Los mismos buses, pero han pasado 18 años, o el mismo sistema. Entonces eso ha tenido una notable mejora, pero en el metro nos pasa exactamente lo contrario. Hemos aumentado las líneas, tenemos estaciones más bonitas, pero no son más eficientes ni la calidad del servicio es mejor. Y eso es terrible, y eso es terrible no porque lo diga yo, es porque Metro entró en contradicción contra su propia historia. Cuando lo que planteaba Rodolfo, Parroquia como arquitecto
En su época lo que hizo fue viajar casi a todos los metros del mundo que existían en los años 60, a principios de los 70. Y a partir de eso, y bueno, y todos los estudios que vienen desde metro desde el año 17, el modelo japonés y todos los que vinieron, aprendes lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Eh, la Estación Universidad de Chile es un ícono por, no por su volumen, sino por su visibilidad, porque uno puede ver todas partes. Pensemos en el metro de Londres, Nueva York o París. Los cubículos son angostísimos. Uno va así como achicadito por una pequeña tubería, y eso genera inseguridad, mala sensación, sensación de claustrofobia, etcétera. ¿Y qué estamos haciendo hoy día? Es todo lo contrario. A las personas las hacemos descender al submundo para poder tomar un andén, avanzar y después volver a salir. A veces pierden más tiempo en bajar y en subir que en avanzar. Cuando Parroquia plantea el tema de la construcción en trinchera, eso ya no se hace por un tema de eficiencia, salvo que sea en un lugar como lo que planteaba Rodolfo, que tienes el espacio abierto y no generarías un gran daño. Pero nos permite la lógica berlinesa, donde aquí hay dos niveles porque tenemos la mezanina, pero en el modelo berlinés de suelo, uno puede agacharse en el pavimento y ver si el tren está ahí. O sea, yo bajo una escalera y tomo el tren. Eso podría funcionar también al revés, cuando uno sube en los viaductos. Estoy a un nivel del suelo, pero no estoy a 5 niveles bajo suelo, o peor aún, que con algo súper tecnológico y que a mí me sorprende porque Metro lo presenta como un gran avance, es poner una estación a 45 metros bajo tierra, debajo de una autopista, solo dependiente de ascensores, y eso lo promocionan en marketing como que fuera algo positivo. Y eso es sorprendente porque significa de que no están viendo el problema, siendo los responsables o las personas que tienen el poder de hacer que el sistema funcione bien, no se están dando cuenta de lo que están construyendo. Em, entonces, tenemos servicios que son eficaces, pero son cada vez menos eficientes y con una calidad de servicio cada vez peor. Y eso es preocupante. Perfecto. Y desde tu punto de vista, o sea, esa es la visión quizás más técnica, y hago la pregunta o tu visión desde los pasajeros, ¿el servicio de metro es apreciado y valorado o está en proceso de descomposición, visto desde la calle, por decirte? O sea, visto de los pasajeros, yo soy un pasajero, entonces puedo ir y a pasajeros que entrevisto, que converso, pero no sé, no puedo responder como en vista de los pasajeros. Voy a responder de los pasajeros que conozco y de mí. Lo que planteaba un poco antes, el servicio cada vez está más deteriorado, las cantidades de fallas es cada vez más frecuente. Entonces antes uno sabía, tomaba el metro en esta estación a tal hora y llegaba a tal lugar a tal hora. Había certidumbre del tiempo. Y eso era algo que ofrecía Metro. Certidumbre, calidad y experiencia. Confort. Estar resguardado de la lluvia, del frío, era un lugar súper seguro. O sea, te daba todas unas condiciones de un viaje confortable. Y eso ya no lo tiene. Y no lo tiene en gran parte porque el Estado ha ido abandonando, el Estado me refiero al Estado, las empresas del Estado, todo, ha abandonado el territorio. Cuando hay algo simbólico que yo creo que marca un punto como de inflexión en la seguridad en el metro, es la pandemia. Para la pandemia se despidieron a 600 trabajadores de seguridad del metro. 600 trabajadores en un año, en el 2020. 600 trabajadores para 130, 140 estaciones, es casi 5 guardias por estación. Cuando el Estado abandona, el Estado, me refiero a los guardias, etcétera, abandona las estaciones, ese espacio no queda como un vacío. Lo avanza el AMPA, lo avanza quien pueda avanzar. Es como en la selva cuando un león retrocede, el león del lado avanza. Entonces, y, y el problema de esa lógica de territorio es que después recuperarlo es muy difícil. Y recuperarlo además es muy violento, porque los tipos se defienden. Un ejemplo, Estación La Cisterna. Antiguamente en Estación La Cisterna arriba había mucho vendedor ambulante. El Estado puso policías, hizo acciones para evitar los vendedores ambulantes y la delincuencia en la superficie de la estación La Cisterna. ¿Qué hicieron? Se metieron dentro de la estación, pero ahí ya no habían guardias para contener. Entonces tú estás desplazando el territorio y cuando después metiste guardia y policía a la estación,
se convirtió en una campaña abierta, o sea, en una pelea abierta entre ambulantes, guardias y policías. Entonces, una lógica de Sun Tzu es que al gato cuando peleas con el gato no hay que arrinconarlo, que es lo que se está haciendo en este caso. No hay que arrinconarlo porque el gato se va a defender a muerte, porque está arrinconado. Tenés que dejarle una salida para que te pueda arrancar. Entonces, em, en esta lógica haciendo la analogía con la estación de la cisterna, no basta con tratar de reconquistar el territorio perdido, sino que tenéis que dejar alternativas para que esto no suceda o no vuelva. Eso sobre experiencia. Perfecto. Tocaste varias, ¿cómo se llama?, temas que están en otras preguntas, así que para ir cerrando también, una pregunta final que va hacia estos 50 años, ¿cierto?, de trayectoria. Para ti, ¿cuáles han sido los éxitos más notables y al mismo tiempo los fracasos eh, más claros de tu punto de vista? El 2007 uno tiene como fecha puntual cuando se hace esta fusión del Transantiago, se incorpora y ahí fue aparentemente un momento clave, el estallido social, no sé qué otros puntos puedes ahí tú mencionar. Como entre una lógica de éxito y fracaso de estos 50 años. Exacto, sí. O sea, algo exitoso, creo que es notablemente exitoso y el metro no sería lo que tenemos si no hubiera sido quizás por Parroquia en particular y su equipo, porque es lejos de un diseño de avanzada para la época, estamos hablando de años 60, 70. Muchas de las cosas que Parroquia puso como reglas internas, posteriormente se aplicaron como reglas internacionales en los metros. Por ejemplo, las lógicas de evacuación. Eh, bueno, o sea, Parroquia en sí mismo es el éxito del core, el corazón del metro. Y lo que ha funcionado mal son las cosas que han contravenido a Parroquia, es lo que él decía. Y un ejemplo súper simple. Parroquia notó de que los grandes peligros de las estaciones de metro se generaban a partir de los incendios. Y los incendios se generan a partir de la basura. Entonces, dijo cosas simples. Primero, no hay comida ni hay generación de basura dentro del metro. No porque no quiera que la gente coma. Es porque cuando alguien come, ese envase termina en el piso y eso, o puede terminar en el mejor de los casos en un basurero, pero el viento que hay dentro de la estación hace que las cosas se desplacen a la línea y se acumulan. Y cuando las cosas se acumulan en un sistema que tiene electricidad, cualquier chispa prende la basura y genera un incendio. Y eso pasó en todas partes. Eso lo pensó Parroquia antes que existiera la norma de la NFPA 130 de Estados Unidos, que se aplica para todos los metros del mundo, que recoge esas experiencias. Entonces es muy visionaria la lógica de Parroquia. Lo otro fue decir todos los materiales tienen que ser simples e ignífugos, algo que tampoco se hacía en esa época. En Chile la línea uno no se quema. Bueno, no se quemaba, no debía haberse quemado. Pero en otras ciudades del mundo los metros sí se queman. Los metros son de madera. Por ejemplo, Buenos Aires, Londres. Las escaleras mecánicas también fueron diseñadas de tal forma para que no tuvieran problemas de incendio. Pensemos en el incendio de Londres. Entonces, Parroquia, antes que existiera la norma, él a partir de su experiencia fue poniendo reglas que debían aplicarse. Y eso es muy inteligente. Y es algo que Metro, a mí me sorprende que Metro abandone su propio conocimiento. Como que no hay cultura del conocimiento interno. Y eso en parte puede ser porque externalizan todo. Entonces siempre hay una consultora que hace un pedazo de la estación, hace otra estación. Yo entrevistaba a gente que ha diseñado estaciones de metro y me dice, pucha, esa fue mi primera estación de metro. Después que se inauguró, caché que podía haber hecho un montón de cosas mejores, pero bueno, para la otra. Pero cada uno hace una estación, entonces al final, ¿dónde está el conocimiento incorporado? No se incorpora. Entonces se repiten los mismos errores. Entonces, eso, Parroquia es sin duda un éxito. Lo otro que creo que es notable en el Metro de Santiago son los servicios expresos, que generan un aumento de calidad, aumento de capacidad, sin necesidad de hacer una gran inversión. Siempre en ferrocarriles o en metro, todas las inversiones son mayúsculas de millones de millones de millones de dólares, pero en realidad muchas cosas de gestión se abandonan, que son gratis, porque solo gestión. Entonces, los servicios expresos que el tren pare en estación por medio
fue un gran avance para una lógica donde no se hace gestión. Esto en gran parte lo desarrolló Álvaro Covarrubia y su equipo en el metro a principios de como en los 2000. Y eso es un gran cosa. Pero ahora tenemos servicios expresos que nos obligan a veces a devolvernos una estación para poder, estación intermedia, pero no hemos cambiado el diseño de las estaciones. Cuando se aplican servicios expresos en otros lados del mundo, las estaciones tienen andén central. Porque si yo me tengo que devolver, simplemente cruzo de un tren al otro, me devuelvo a una estación y llegué. Aquí se obliga, como se sigue repitiendo el mismo modelo de template de estación, obliga a la gente a subir la escalera, cruzar el puente, bajar la escalera. Y si tiene personas con discapacidad, a veces tiene que cruzar un montón de ascensores para poder hacer eso, lo que alarga enormemente el viaje. Entonces, algo positivo son los servicios expresos, gran avance. Algo negativo, que eso no se haya concatenado con incorporarlo en los diseños de las nuevas estaciones. Sobre los fracasos, que los diseños, Metro tiene a veces una muy buena, es contradictorio porque tiene una muy buena operación para lo mal diseñado que puede estar la infraestructura. Entonces, tiene dos almas y son gerencias que operan de manera diferente. Entonces, opera muy bien para un mal diseño de infraestructura. Y esto se compensa al final. Pero este mundo tiene tres almas: operación, diseño de infraestructura y mantenimiento. Y mantenimiento históricamente fue muy bueno. Tan bueno de que los trenes NS-74 solo operan en Chile y del mundo vienen, of Alstom traía a sus visitas para mostrar lo bueno que eran sus sistemas, a visitas de todo el mundo a conocer los trenes NS-74 en el Metro Santiago, que solo operaban en Santiago, ni siquiera operan en Francia, porque ya están demasiado viejos. ¿Y eso qué es lo que dice? Que el mantenimiento del metro históricamente fue súper bueno, fue de relojero. ¿Cuándo empezó a fallar esto? Desde 2010-2011, cuando se externalizan los servicios de mantenimiento, y desde entonces, como las cosas no fallan inmediatamente y las fallas son progresivas, como una pequeña fisura que se va a alargar en el tiempo hasta que se rompe, estamos sufriendo hoy día, o cada día, los efectos de un cambio en la lógica de mantenimiento. Entonces, pero cuando tenemos una infraestructura mal pensada, bonita pero mal pensada, un mantenimiento deficiente y una operación bastante sobresaliente para lo que hay, la cosa ya no queda a la mitad, queda bajo el vaso medio lleno, no medio. Y otro de las carencias o de los fracasos es que hasta el día de hoy existe un desprecio por la accesibilidad universal y por los usuarios más vulnerables. Lo que mostraba Rodolfo al final es notable, eh, que en la lógica de metro no es mover trenes, es mover personas. Y cuando las personas no pueden ir de la superficie o de la vereda hasta el andén, entonces el sistema no funciona. No basta con que el tren vaya de andén en andén, sino puede la persona subir o bajar a la superficie. Y eso, el transporte vertical es algo totalmente abandonado. Las áreas encargadas de la accesibilidad universal dentro del metro son oficinas poco escuchadas, con pocos financiamientos, que no son prioridad para Metro. Y tenemos estaciones, ascensores y escaleras mecánicas que están sin funcionar durante meses y en algunos casos años. Y eso es terrible. Y, eh, y algo notable de esto es que las estaciones nuevas, pensemos línea 3 y línea 6, son post 2019, tienen peor accesibilidad en el mantenimiento de sus ascensores y escaleras que las líneas antiguas como la línea 1 y la línea 2. Entonces, ¿cómo es posible que una línea que es del 75, del 79, funcione mejor que una del 2019? Eso no tiene sentido. Entonces, no es que las cosas viejas funcionen peor, es que el mal mantenimiento, el mal diseño, la mal gestión o simplemente la desidia por encargarse de los usuarios más vulnerables hace esto. Porque cuando yo diseño una estación que tengo que bajar 6 niveles, estoy olvidándome de, como decía Lago, la señora Juanita, que tiene osteoporosis y que tiene que bajar esas escaleras y que le duele bajar esas escaleras. Entonces, ese usuario no es considerado. Eh, bueno, el fracaso de Metro creo que es olvidar su propia historia, olvidar su propio conocimiento, contravenir su propio conocimiento
Bueno, y el absurdo futuro es generar estaciones que solamente, una estación que solo va a depender de ascensores, que considerando la historia del mantenimiento de ascensores de metro, que es bastante pobre, tener una estación que solo depende de ascensores solo nos va a traer más dolores de cabeza y espero que no nos traiga daños a las personas. Muchas gracias, Ariel. También súper interesante los temas más duros. Eh, ¿Y cómo se llama? Vamos a entrar ahora en temáticas más de ciudad. O sea, ya, nos involucramos con el impacto, ¿cierto?, que tiene Metro, que hoy día, como decía Ariel y Rodolfo, las líneas se construyen bajo sistemas constructivos atunelados, pero eso tiene igualmente un impacto importante en la superficie. Así que en esta siguiente temática de las personas, las comunidades, la ciudad y el metro, eh, invitamos, ¿cierto?, a Genaro Cuadro y Luis Fuentes. Van a estar los dos en este mismo bloque, así es que abrimos las preguntas indistintamente para que ambos dos puedan responder. El metro ha generado importante valor para la ciudad y principalmente en aumentar el valor de los terrenos aledaños a sus estaciones. Este nuevo valor ha capturado o ha sido capturado por el Estado o solo por agentes inmobiliarios privados. Le hago esta primera pregunta a Genaro. Estás silenciado. Ahí. ¿Sí? ¿Me escuchan ahora? Ahora sí. Ya. Estaba escuchando con mucha atención desde la presentación de Rodolfo, que me pasó súper interesante desde el punto de vista de las imágenes y de un cierto relato respecto del metro. Ariel, por supuesto, con quien tenemos muchas oportunidades de estar conversando sobre el metro en términos bien prácticos, porque hemos tenido que estar trabajando sobre los impactos del metro, en este caso en concreto en la comuna de Recoleta, ¿ya? Donde está iniciando la línea 9 y donde pasa la línea 7 y está teniendo muchas consecuencias, además de la misma línea 2 que recorre todo Recoleta, la avenida Recoleta, ¿ya? Entonces, parece todos aportan una cantidad de datos impresionantemente interesantes que sirven para pensar varias cosas. Primero quería decir eso antes de responderte a la pregunta, Francisco, que estás planteando. Eh, Porque claro, la verdad es que quienes han recibido los beneficios de la gestión de suelo que el metro no realiza, son los inmobiliarios y básicamente el sector privado, ¿ya? En una menor medida las personas directamente, cuando el sector privado no tiene interés en esas áreas, pero tarde o temprano se le despierta por razones obvias que tienen que ver con los grandes volúmenes de flujos que mueve el metro y por consiguiente las oportunidades que eso representa para negocios cada vez más rentables desde el punto de vista del volumen, ¿ya? Hacer grandes torres, grandes conjuntos habitacionales, grandes superficies comerciales, etcétera, están asociadas finalmente a las decisiones que el metro toma o deja de tomar, ¿ya? Entonces, en ese sentido, yo creo que hay una discusión sobre el valor del suelo que hay que hacer más profunda, creo yo, que solo la dimensión económica del valor del suelo, y con eso quiero tirar al tiro una hipótesis a propósito de todo lo que se ha dicho antes, como para de repente organizar un poco la conversación, en el siguiente sentido. Yo soy un crítico en general de las cosas que las ciudades no funcionan bien, pero creo que es importante, dado que esto son los 50 años del metro, consignar que el metro ha jugado un rol estructurador de la ciudad pasiva o activamente, ¿ya? Por las razones que fueran, lo juega, precisamente por una cosa con la que tú introdujiste el webinar, eh, que es el sistema, la modalidad de transporte que mueve 18.000 pasajeros y más, es decir, que organiza la ciudad en los grandes volúmenes y por consiguiente de ahí para abajo chorrea a todo el resto del sistema de movilidad y a todo el resto de las decisiones que están vinculadas a la planificación y a la movilidad. Entonces yo situaría el metro en tres etapas distintas y creo que vamos a entrar a una cuarta que es completamente diferente a todas las anteriores.
Creo que hay una primera etapa que la describe muy bien Rodolfo, que es esta idea de la dimensión planificadora del metro, parroquial, cómo fue pensado, las decisiones que están asociadas, incluso lo de la norte-sur, tiene explicación en esa lógica, los anillos de Américo Vespucio y una serie de otras decisiones que se tomaron a propósito de esta gran decisión que fue montar la línea 1 y todo lo que eso implica desde el punto de vista de infraestructura, en un momento en donde la planificación urbana juega un rol determinante en las políticas públicas, o de Plan, los gobiernos progresistas de Frey, de Allende, etcétera, que eran muy importantes para esta concepción del rol planificador del metro, y por consiguiente, esa es una primera etapa. Esa etapa se va a ver interrumpida no solamente por la dictadura en el sentido de lo que implica el rol de la dictadura, sino porque hay una crisis económica en los 80 que impide cualquier progresión de todos los planes que el metro tenía y estancó completamente esta situación. Que va a recién verse retomada en los 90, a mi juicio, ya desde una dimensión del metro, no como planificador, sino en el marco del Estado subsidiario y la Constitución del 80, en una dimensión económica, eficientista, en donde lo fundamental es retomar, por decirlo así, el balance económico del metro. Y eso va a guiar y va a tener consecuencias en muchas de las cosas que describe Ariel respecto a las economías de diseño, economías de espacio, economías de proceso, en las estaciones, en las líneas, etc. ¿Ya? Y va a explicar incluso el orden de las líneas de metro. ¿Ya? Parte la línea 4 porque puede garantizar grandes volúmenes de usuarios y por consiguiente autofinanciarse. Voy a resumirlo en eso porque hay una discusión. Piensen que la discusión fundamental de Transantiago se da con Bustamante, director del metro, en plena aplicación de Transantiago, a propósito de la línea 4, ¿ya? Y los cobros si era por viaje o por kilómetro recorrido, etcétera. Y eso plantea, es como el culmine de esta visión eficientista de la infraestructura, donde el único objeto en realidad, y ahí me encanta la frase de Ariel, que la experiencia de viaje, yo lo resumiría así, Ariel, te lo voy a retrucar, la experiencia de viaje de una guinda es mejor que el de una persona. ¿Ya? Y yo creo que ahí eso grafica un poco lo que ha ido ocurriendo en los 90 con esta dimensión económica o financiera o eficientista del metro. ¿Ya? Eh, Luego viene, yo creo, una autocrítica del metro que se asumió desde lo que podríamos denominar una dimensión del diseño urbano, así como hacer mejores estaciones, mejores salidas, invertir afuera, y voy a decir que el fracaso total de esa visión de los 2000 son las estaciones Plaza Egaña, en fin, estaciones que por tratar de diseñarlas mejor o incursionar en la superficie por parte del metro, porque hasta acá todo esto es abajo del suelo, ¿ya? Eh, eh, lo hace peor. ¿Cachai? O sea, empeora la calidad del espacio público, intentando influir en el espacio público. ¿Ya? Y creo que estamos en un momento completamente distinto ahora. Y quiero tomarlo con varias de las cosas que se han dicho, que plantea Ariel, porque lo que plantea Ariel es el momento actual en el que estamos. Y yo creo que eso pasa por una discusión sobre algo que ya sabemos, pero en que en superficie era evidente, pero que ahora se trasladó al subterráneo. ¿Ya? Eh, la primera cosa que ocurrió en el metro, yo creo no se ha terminado de dar cuenta, y el estallido es el momento, así como el epítome que expresa precisamente esta situación, es que el metro es espacio público bajo superficie, igual que en la superficie. Y al metro le corresponde un rol tanto bajo superficie como sobre la superficie, que es ya no solo de diseño urbano, ¿ya? Sino de un diseño integral que aborde todas estas dimensiones y sea capaz de articularlo. Y aquí quizás volvemos a una dimensión que Parroquia intuía de un punto de vista más estructuralista, quizás a propósito de la infraestructura, pero que hoy día se hace más urgente, necesario y evidente. ¿Ya? Primero porque el metro tiene ahora roles en la gestión del suelo, para volver a tu pregunta. Hoy día es un agente inmobiliario, cosa que antes no lo era. ¿Ya? O no fue jamás pensado de esa manera. Es más,
el metro hoy día piensa recuperar recursos para hacer más eficiente la economía del metro a partir de su rol como agente inmobiliario. Pero no ha terminado de implementarlo, no está ni siquiera empezado, con suerte los locales comerciales y estas cosas que hace al interior, guardar en barbecho los suelos que quedan en superficie momentáneamente en las distintas estaciones de la línea 3 y 6, ya, que es donde es más evidente y en donde incluso las esclusas de ventilación siguen siendo un factor así como de urbanismo táctico, patios de comida, etcétera, ¿ya? Es decir, cambió el rol del metro sustantivamente. Si bien todos le hemos asignado un rol, el metro a sí mismo nos asigna el mismo rol, eso es evidente, ¿ya? Pero ahora llegamos a un momento crítico. El metro es espacio público en superficie y en subterráneo. Y como todo espacio público está en disputa, de allí vienen todas estas cosas que hemos estado observando, y es un espacio que tiene un rol comercial, un rol de flujos y un rol en el estar. ¿Ya? La cantidad de jóvenes que se quedan en las estaciones por el wifi, que espera pareja, que pololea en el metro, que pinta en el metro, que hace sus tareas en el metro, que etcétera, se junta en el metro, que comercia legal e ilegalmente en el metro y hace transacciones, porque es un espacio seguro o más controlado, etcétera, es una evidencia. Entonces yo creo que acá asistimos a un momento de cambio sustantivo respecto del rol del metro y que el metro parece que todavía no se ha enterado, ¿ya? Pero no es muy distinto, y acá lo voy a decir por qué lo relaciono con el estallido, porque el estallido es el punto de inflexión de lo público en la ciudad. Todavía no lo hemos resuelto y por eso seguimos en un momento en donde rucos, rejas en el espacio público, miles de guardias contratados para contener las incivilidades, abandono, basura, rayado, etcétera. Todo lo que estamos viviendo en el espacio público se traslada también, obviamente, al metro y tiene su epítome en el estallido porque el estallido es una protesta que podría haber ocurrido en la plaza de armas, otrora, ocurrió en una estación del metro y generó los hechos que todos conocemos. Pero sitúa en el torniquete el símbolo sobre el control de lo público y la disputa de lo público con el Estado. Y la respuesta del Estado a propósito de la última afirmación de Ariel sobre la violencia es hacer ingresar carabineros a una estación, que es todo lo contrario a una medida de seguridad para los usuarios, hasta en un estadio o en cualquier recinto privado que representa estampidas y situaciones de pánico. O sea, era como lo que no había que hacer por protocolo de carabineros era hacer ingresar al piquete de fuerzas especiales adentro de los andenes, porque de mucha suerte no ocurrieron desastres mayores en aquella oportunidad que podrían haber sido fatales, pero fatales, fatalísimos, ¿ya? Solo comparable a escenas que hemos visto en otras partes del mundo a propósito de la incorporación de la policía en la cancha o en las galerías, en los estadios. Estoy pensando en Eisel, en Bélgica o en otros lugares del mundo donde han quedado grandes desastres producto de este tipo de cosas. Entonces, hay pocas cosas que representen mejor el estado de situación del metro que ese momento y no se ha superado. Y todo lo que se ha ido haciendo a posterior ha sido negando este rol de espacio público que el metro tiene, tanto en superficie como en subterráneo. Al punto que incluso cuando toma buenas decisiones, como por ejemplo instalar estas guarderías de ciclovías en superficie, si ustedes fueran a ver las guarderías de superficie, o sea, no sirven para nada, nadie las ocupa, están vandalizadas, se utilizan para otros propósitos, etcétera. Sin hablar de los edículos en la línea 2 de muchos lugares también, en donde son más que un aporte, un problema al espacio público, ¿ya? Y eso es porque yo creo que no hemos terminado de comprender cuál es la etapa que viene. Voy a dejar eso de la etapa que viene para que podamos conversar con Luis y agregar tus preguntas. Gracias, Genaro. Eh, muchos temas, muchos temas que se agrega a Muchos. muchos otros temas. Oye, y yo Eh, hasta aquí ya estoy agobiado. a, al- a Luis le voy a agregar un condimento que me acuerdo que apareció en otros días sobre un candidato ahí que ofreció dentro de
su campaña, su programa, la posibilidad de liberar la altura de los edificios que pudiesen estar alrededor del metro. Así que siguiendo con esta misma pregunta que le hicimos a Genaro, si ha sido capturado por el Estado, solo por los agentes inmobiliarios y privados, ¿cuál es tu visión? Bueno, gracias Francisco. Primero que nada quiero dar las gracias a Ampliado el Tren, a Francisco, a Alba, a Jorge por la invitación. Y pucha, es súper interesante poder compartir con Rodolfo, con Ariel y con Genaro este panel para conversar sobre algo tan importante en nuestra ciudad como ha sido el metro, ¿cierto? Y las exposiciones de Rodolfo, de Ariel y todo lo que discutía Genaro, me parece que es súper interesante, son insumos súper interesantes. Entonces, cuando ustedes me preguntan esta idea de las luces y las sombras, yo partiría, ¿cierto?, por plantear esto, que las luces están vinculadas a los beneficios clásicos de esta infraestructura estructurante de la ciudad, que tiene que ver con la accesibilidad, con la productividad urbana, con la seguridad vial, con la reducción de las emisiones, con la integración metropolitana. Y en las sombras está un poquito, Rodolfo, lo que tú planteabas posteriormente, ¿cierto? Que abre el campo o el análisis, ¿cierto?, sobre los efectos distributivos y espaciales, ¿cierto?, no deseados, que tienen que ver con la capitalización de las rentas del suelo en torno a las estaciones, con la presión que hay sobre el arriendo y los desplazamientos que genera ese mejoramiento en la accesibilidad, ¿cierto? Y con la captura privada de las plusvalías públicas, ¿cierto? Y el desafío que nos plantea cómo gobernar esta infraestructura, ¿cierto? Que tienen un efecto tan importante en la ciudad. Y en ese sentido, bueno, un primer punto es hablar justamente sobre el metro como productor de renta urbana y no solamente como un productor de accesibilidad, ¿cierto? Y en ese sentido, la infraestructura del metro nunca ha sido neutra, sino que crea y genera en el mercado de suelos terrenos que son premium, ¿cierto? Y cuando uno analiza, por ejemplo, toda una industria reciente que se ha generado en los últimos 10 años en Santiago, que es la industria de la renta residencial, ¿cierto? Con todos estos edificios multifamily, que son edificios en general, ¿cierto?, de fondos financieros, de fondos de rentas inmobiliarias, que construyen un edificio, lo administran y arriendan, ¿cierto?, el 100% del edificio y controlan, ¿cierto?, la operación de esa renta, que hoy día no es una cantidad de viviendas que sea despreciable. Hoy día se representan estos fondos y este tipo de arriendo representa el 10% de los departamentos que se arriendan en la ciudad. Por lo tanto, no estamos hablando de una cifra despreciable. Y prácticamente la totalidad de esos edificios se encuentra en torno a las estaciones de metro, ¿cierto? Entonces, cuando uno plantea esta idea de quienes capturan, ¿cierto?, el valor que se genera, esas plusvalías que son originadas por la inversión pública, claramente eso está conectado con dinámicas inmobiliarias y sobre todo dinámicas que son mucho más recientes en términos de las formas en las cuales la ciudad funciona, ¿cierto? Y que tienen que ver con esta idea de los procesos de financiarización de la ciudad y con el establecimiento de estos portafolios inmobiliarios. Y ahí, por ejemplo, hay hartos estudios que muestran cuáles son estos efectos de capitalización. Por ejemplo, hay un estudio que muestra que hay una capitalización anticipada, ¿cierto? En donde se muestran aumentos de entre el 3 y el 6% en los valores de departamentos tras los anuncios de los proyectos de metro. O sea, ni siquiera cuando se empiezan a construir, sino que cuando se anuncian. Y eso es un caso súper nítido de capitalización de expectativas antes de generar la operación. En la línea 3, por ejemplo, todo el efecto que se generó en torno a Conchalí, Independencia, ¿cierto? Con la generación de edificios que en su mayoría o en una parte importante son edificios de arriendo, tanto en esta idea de los multifamily, como edificios que son comprados por inversionistas, por microinversionistas o inversionistas hormigas, como se llaman, y que son principalmente puestos en el mercado de arriendo. Y eso genera, evidentemente, un desafío para los planes reguladores, por ejemplo, de esas comunas. Hay también algunos estudios en Ñuñoa, donde hay con precio hedónico, ¿cierto? Se han hecho algunos análisis que muestran el impacto medible de la cercanía del metro en las plusvalías, ¿cierto? Cuando ya
se disparan los valores. Y también existen otros estudios que son interesantes fuera, ¿cierto? En Bogotá, por ejemplo, el Lincoln Institute o la Universidad de los Andes se han hecho a través del CIDER, han hecho estudios interesantes que tienen que ver con los efectos positivos y significativos que tiene la inversión, en ese caso, ¿cierto?, de BRT, del Transmilenio, en los precios del suelo, en la medida en que se construye y se opera una línea, y lo cual justifica todos los instrumentos que tienen los colombianos en términos de recuperación de plusvalía, ¿cierto? Hay una justificación ahí que es clave y que está demostrada. Y hay otros casos que son contraintuitivos, por ejemplo, algunos estudios que se han hecho en Lima con la línea que se construyó específicamente, ¿cierto?, en un barrio comercial, en Gamarra, en donde las estaciones del metro, la proximidad a la estación del metro, aunque usted no lo crea, ¿cierto?, tenía reducción en los precios del suelo, lo cual sugiere que el contexto funcional en el cual se desarrolla la infraestructura es súper importante para hacer el análisis, ¿ya? Y después, bueno, hay un tema que yo tocaba anteriormente, Rodolfo, que tiene que ver con que existe una tensión, ¿cierto?, en la llegada, en el mejoramiento de esta accesibilidad que te da el metro en ciertos sectores con la asequibilidad a la vivienda, ¿cierto? Y lo cual es contradictorio con un desarrollo orientado al transporte, que es la idea, ¿cierto?, en una ciudad, sobre todo en ciudades metropolitanas, como es el caso de Santiago, porque esa buena accesibilidad se capitaliza en precios y en aumento en los cánones de arriendo, lo cual puede generar procesos de gentrificación que son inducidas por el transporte, es decir, hogares arrendatarios de menores o de ingresos medios bajos que mejoran su conectividad, pero que en algún momento, ¿cierto?, no pueden pagar o no pueden absorber esos aumentos en los costos de arriendo respecto a sus ingresos y tienen que empeorar su situación de accesibilidad. Entonces, quizás probablemente, ¿cierto?, sobre todo en las últimas líneas, ¿cierto?, donde el metro se ha expandido hacia otras zonas, es quizá una de las sombras más importantes del metro, y a lo mejor, como lo hemos discutido, ¿cierto?, el metro no tiene una responsabilidad en sí mismo, sino que es la ausencia de una política de suelo, de vivienda asequible, de captura de plusvalía, ¿cierto? Y ahí tenemos muchos desafíos que tienen que ver con la gobernanza y la captura del valor, para que el metro finalmente sea una inversión que entregue justicia espacial a la ciudad. Y en ese sentido, bueno, a mí me llamó mucho la atención la presentación de Rodolfo, porque de cierta manera el metro, claro, tiene este efecto, ¿cierto?, sobre los precios del suelo, pero también tiene un efecto sobre las personas que tiene que ver con la modernidad, ¿cierto? Es como que cuando llega el metro, como que llega el desarrollo, ese desarrollo que de repente aparece alejado del común de las personas de clase media, media baja, ¿cierto? Y de repente llega esta señal de modernidad. Entonces, también hay una cuestión de identidad o de ser parte del proceso de crecimiento de los países, de modernización de los países. Yo, por ejemplo, siempre me va a quedar grabada una anécdota que apareció cuando se inauguró la línea que va a Quilicura, en donde una señora común y corriente que vivía en una casa pequeña cerca del metro, ella no estaba, porque era una señora jubilada y no estaba o sea, a ella no le beneficiaba ir al trabajo, ¿ya? Sino que más bien lo que ella decía, ahora voy a tener que arreglar mi casa, porque Ujú. ahora mis parientes me van a poder venir a visitar, ¿cierto? Entonces, tiene que ver con eso, también con una esperanza de más sociabilidad. Y claro, también tenemos, y con esto termino, también tenemos oportunidades perdidas dentro de lo que son los diseños de las líneas nuevas de metro, y específicamente me refiero a la línea 9 del metro que hoy día se está diseñando y se estaba avanzando. Se inauguraron la obra en La Pintana hace pocos días. Y ahí hay oportunidades perdidas que tienen que ver con la conexión con infraestructuras metropolitanas. En el caso de la línea 9, en el sector de Bajos de Mena, se está construyendo el Hospital CRS Cordillera, ¿cierto?, que es un hospital de alta complejidad y en cuya primera etapa ya trabajan cerca de 500, 600 funcionarios, que tiene una cantidad de usuarios ya en esta primera etapa de alrededor de 500.000 de habitantes del sector, de todo el sector sur. Y la estación, ¿cierto?, que se planificó ahí, la estación más cercana al CRS va a quedar a 1,7 kilómetros.
Y la respuesta ante esta inquietud de los vecinos, la respuesta del metro es que le van a poner buses de acercamiento. Y cuando sabemos que eso no va a funcionar de ninguna manera, ¿cierto? Entonces, hay oportunidades que son perdidas, que tienen que ver con el cómo, ¿cierto? Nos planteamos el desafío de que el metro no solamente mueve trenes, no solamente mueve personas, sino que conecta lugares. Perfecto, Luis. Muchas gracias. Seguimos con Genaro nuevamente, ampliando un poco la consulta al impacto sobre los barrios. Hablaba por ahí en un comienzo, Rodolfo, ¿cierto? Que la llegada del metro o las autopistas significó fracturar o fragmentar ciertos barrios consolidados en algunos casos emblemáticos. ¿Cuál para ti, Genaro, ha sido el impacto que han tenido, y no solo los barrios, sino de las comunidades? ¿Se han desarrollado el amparo del metro cuando ha llegado una nueva estación? No. No, Rotundo. no. Es que quiero ahondar a propósito de esa pregunta respecto a una dimensión que uno le supone a la infraestructura. Yo creo que la infraestructura tiene un alcance, una dimensión, etcétera, un impacto en los fenómenos estructurales de la sociedad, sin lugar a duda, en la economía, sin lugar a duda, como nos lo acaba de explicar muy bien, creo yo, Luis. Que son los efectos que efectivamente el metro produce a gran escala, y que son fenómenos que está enfrentando el mundo entero por lo demás, y que aquí se está expresando a partir de una serie de decisiones de los agentes económicos de la ciudad. Yo creo que eso es un hecho, y ese es el rol, a mi juicio, más difícil de controlar, porque conscientes de que el metro está jugando un rol inmobiliario que va a afectar no solamente los barrios y las comunidades alrededor de las estaciones o a lo largo de la red. La pregunta que habría que hacerse es cómo se ve el metro y qué rol se ve jugando respecto de ese rol inmobiliario. Porque Luis supone que el metro debiera jugar un rol, voy a decir, social, ¿ya? Respecto de aquello, ¿ya? Algo apretó, parece Genaro, porque desapareció repentinamente. Se le cayó el Esperémoslo. Ojalá que no haya sido computador. el botón de emergencia El del botón. metro. Pero fue algo así, como que fue a la pantalla y Se fue a negro. se fue a negro, sí. Y está re Sigamos, interesante. si aparece le damos la palabra. Claro. Bueno, eh, ahí está. Ojalá que se haya dado cuenta, Sí. No, sí, porque en una de esas, ya en una está. de esas ya nos dio todo No, el no, speech. claro. Ahí Perdón, está. Siguió hablando. perdón. No, perdón, porque me entró una llamada y me desordenó todo. Que lo que quería decir era que la pregunta que habría que hacerse y habría que hacerle al metro es ¿qué rol inmobiliario quiere jugar en la ciudad? Porque hoy día el rol, voy a volver sobre mi argumento, estamos en una etapa distinta del metro. El metro es propietario de suelo en superficie, en lugares claves, es decir, no solo factibiliza suelo para los privados, lo que planteaba Luis recién sobre los fondos, los multifamily, los fondos de inversión residenciales a propósito de inmuebles, etcétera, a lo largo de los ejes donde hay una gran concentración de personas y por consiguiente una oportunidad de venta asegurada, por decirlo así, o de interés asegurado respecto de la compra y venta de esos inmuebles, ya sea para arriendo o para venta definitiva, sino que siendo un gestor del suelo en la superficie, que pretende hacer con ese suelo? ¿Va a sumarse simplemente a generar oportunidades para el sector privado? ¿O va a ser un factor que regule socialmente eh, el acceso y la accesibilidad de ciertos sectores que podrían eventualmente quedar postergados en estas dinámicas gentrificadoras, por decirlo así, y por consiguiente ofrecer vivienda pública a propósito de que es un servicio público y que debe cumplir un rol social, ¿ya? O allí donde faltan equipamientos y servicios públicos, ese suelo va a ser para
servicios públicos y equipamiento público para reforzar las redes de barrios de infraestructura que carecen, etcétera, de espacios eventualmente. Ya sabemos que intentando mejorar el espacio público ha sido un fracaso rotundo desde varias dimensiones, ¿ya? Algunas tienen explicación, otras no, pero en lo concreto hay una pregunta que hacerse respecto de cuál es el rol que el metro quiere jugar. Y quiero agregar ahí otra dimensión, y es que estoy pensando en Guillermo Muñoz, actual director del metro, con el cual tengo un gran aprecio y cariño, y que además creo que hace un esfuerzo legítimo probablemente por responder algunas de estas preguntas que tenemos y muchas de estas dudas que estamos planteándonos, pero 4 años para que el metro pase a cambiar su ideología de 50 años es un desafío un poquitito titánico. Y lo ligo a dos cosas. Yo creo que tenemos una crisis de complejidad técnica respecto del metro, que es todo lo que contaba Ariel. Es decir, hay un problema de crecimiento y de cómo se crece, ¿ya? Y eso es una crisis de complejidad. Es decir, el metro es cada vez más complejo, cada vez más grande, cada vez juega un rol más relevante, pero mantenerlo es cada vez más complejo técnicamente, ¿ya? Y eso tiene un límite porque es verdad que hay autores que podrán decir que la tecnología solo se resuelve con más tecnología y es infinita, pero todo eso tiene un límite y está quedando demostrado en lo que planteaba Ariel respecto a la mantención, respecto de los cambios tecnológicos, etcétera, una serie de otros requerimientos, ¿ya? Y lo segundo es que el metro enfrenta una crisis de complejidad respecto de la dimensión socioespacial, que era lo que les planteaba respecto del metro concebido en sí mismo como parte de la ciudad en un espacio público, ¿ya? Eh, y eso no está integrado. Y eso no es fácil de integrar. Ninguna de estas dos cosas son fáciles de resolver, creo yo, en una que podríamos definir en una nueva etapa que el metro va a tener que enfrentar a futuro. Se vienen más líneas de metros, ¿ya? Se vienen todos los desafíos de coordinación intermodal que implica darle vida a esas más líneas de metro y que todavía no ha sido resuelto ni siquiera en las estaciones intermodales que llevan el nombre, pero tampoco intermodalidad que tampoco ha sido resuelta en la estación más cagona de la línea del metro donde va menos gente. O sea, no ha sido resuelto ni en donde hay una gran concentración, ni tampoco allí donde hay bajas concentraciones, ¿ya? Por consiguiente, hay desafíos, a mi juicio, de agencia por parte del metro que son muy relevantes para el futuro. Porque una de las grandes dificultades de todo esto que hemos conversado es que el metro se manda solo. Es decir, es que nadie gobierna el metro. Nosotros, los municipios, sufrimos la llegada del metro. Tiene dimensiones que, claro, todo el mundo está contento cuando llega porque van a pasar cosas, etcétera, pero mientras están pasando es la cagada. Y peor, las consecuencias una vez de que llegó no son cosas de las que el metro se va a acercar. O se va a acercar a una velocidad que es completamente distinta a la necesidad de las personas en superficie, ¿ya? Entonces, eh, creo que eso es algo que no está resuelto, que quizás la pregunta fundamental, me tocó estar en el Comité de Ciudad y Territorio que agrupa interministerialmente a todos los ministerios que tengan que ver, y el metro no participa allí, y por consiguiente se convoca al metro a veces cuando se detecta un problema, pero no hay un espacio donde el metro haga parte de la gobernanza sobre la ciudad, ¿ya? Por decirlo así, el gobernador de Santiago no gobierna el metro, pero tampoco lo hace el ministro de Transporte. Entonces, claro, el metro tiene una serie de ventajas que son muy útiles para poder operar y le da una libertad que es casi única, una de las empresas del Estado, quizás junto con Codelco, etcétera, que más poder tienen, no solamente, o sea, históricamente bajo superficie, ahora sobre la superficie, con impactos gigantes como los que ha dicho Luis, y sin embargo nadie lo gobierna. O sea, ¿quién le baja la línea al metro? ¿Ya? De hecho, la Claro. manifestación de eso fue los años 90 y esta dimensión eficientista del metro. Y los intentos por resolver toda esta historia de planificación, eficiencia económica y diseño urbano, yo creo que enfrentan una etapa futura de diseño integrado, donde el metro vuelva a tener un rol planificador, donde el metro, sin descuidar la sostenibilidad y el equilibrio financiero de lo que eso implica como infraestructura, porque ahí está la clave de la mantención y el desarrollo tecnológico, resuelva de buena forma el diseño urbano. Pero como que el metro
Primero ha sido planificador, después ha sido eficientista, después ha sido diseño urbano, pero nunca ha sido las tres cosas al mismo tiempo. Y nosotros necesitamos a un metro que sea una agencia de articulación de estas dimensiones. No puede perderlas, debe agregarlas. Y quizás una clave está en algo que decía Ariel en su alocución respecto de es difícil mantener aprendizajes institucionales si tú externalizas todo lo que haces. ¿En qué Y cargaste a momento? los viejos, además. Exactamente. ¿En qué momento capturas el aprendizaje? ¿En qué momento ese aprendizaje queda en la institución, es gestionado por la institución y es reflejado en las distintas dimensiones que el metro debe resolver? Entonces yo soy 50 años de metro, creo que hay cosas maravillosas del metro, potentes, bueno, es uno de los metros más celebrados, weón, de América Latina, sin lugar a dudas, y hay mucha campaña en eso, decía Rodolfo también, pero también creo que nos falta pensar cuál es el rol que debe jugar a futuro y la política está lejos de entender cuál es el rol que puede jugar a futuro hasta acá. Y he asistido a varios programas de gobierno tratando de buscarle un rol a esto, ha sido siempre muy difícil y yo creo que el epítome de esto es la pudugización de la ciudad con la proposición que nos hace uno de los candidatos presidenciales, que es esta cosa de liberalizar el suelo a propósito del metro, que no tiene otra consecuencia que no sea General Velázquez con la Alameda, y por consiguiente y las rejas con la Alameda que todos conocemos, y cuyo resultado es todas las miserias humanas que ahí se reflejan. Así que yo creo que una de las cosas que hay que resolver es este problema de agencia que tiene el metro. Gracias, Genaro. De las preguntas que teníamos, prácticamente las abordaste en su mayoría. Súper interesante. Una última que se la dejo a Luis, eh, que también fue un poquito abordada ahí. ¿Cuáles son las perspectivas de Metro luego de los últimos anuncios en la cuenta pública 2025? Extensión de la línea 4A por Los Espejos hasta Maipú, extensión del aeropuerto. ¿Qué debiese venir después, Luis? A ver, yo creo bueno, la expansión del metro en los últimos años ha sido bien espectacular con todas estas luces y sombras que nosotros tenemos, ¿cierto? Pero yo, haciendo puente, ¿cierto? Con lo que decía Genaro, creo que uno de los grandes desafíos, ¿cierto? Está en no solamente el desafío técnico de la construcción misma, de la llegada a esos lugares, sino que cómo somos capaces de articular, ¿cierto? Una política para que eso tenga efectos positivos para la población en general y no solamente sea un mejoramiento de la accesibilidad, ¿cierto? Que entrega el metro, sino que sea un efecto generalizado de mejoramiento de la calidad de vida, ¿cierto? Y eso yo creo que a pesar de lo crítico que somos, ¿cierto? Con nuestra política, creo que se están vislumbrando algunas herramientas que nosotros tenemos, por ejemplo, el decreto 56 que plantea esta idea de una vivienda de interés social mejor localizada, por ejemplo, en torno a las estaciones del metro o a las grandes infraestructuras, o la herramienta, ¿cierto?, de la ley 20.958, que es nos genera esta idea de los incentivos normativos, ¿ya? Ahora, hay mucha crítica también porque lo que se plantea es que estos incentivos normativos son utilizados mayormente, ¿cierto?, o generan beneficios en aquellos lugares que tienen mucha dinámica inmobiliaria. Bueno, el metro tiene un impacto en incentivar esa dinámica inmobiliaria. Tenemos que utilizar esos incentivos normativos. El desafío está en tener los planes regulares actualizados, ¿cierto? Muchos planes reguladores, sobre todo en sectores más periféricos o comunas, ¿cierto?, de bajo ingreso, son planes reguladores que son antiguos, que no están actualizados, ¿cierto? Y ahí está el desafío. Y otra herramienta que está fuera del marco normativo, pero creo que tiene mucho potencial para capturar justamente este desafío que planteábamos, ¿cierto? De capturar estas plusvalías en la empresa de Desarrollo País, ¿cierto? Que hoy día ya en algunos casos, entiendo que en la línea 7 en Renca, ¿cierto? Se está articulando la llegada del metro con algún tipo de compra de suelo para desarrollo futuro en términos de vivienda, en términos de otro aspecto. Entonces, creo que para resumir, ¿cierto? Eh,
el reloj de la plusvalía empieza a correr antes que llegue el tren, ¿cierto? Y sobre todo en estos nuevos anuncios que se plantean, y no solamente en los anuncios de metro, y a lo mejor aquí me salgo un poquito, Rodolfo, pero también en todos los trenes de cercanía que se están planteando. El Melitren, por ejemplo, el tren a Batuco, creo que son oportunidades que hay que capitalizar y que hoy día tenemos un poquito más de herramientas, ¿cierto?, para poder capitalizar. Y en ese sentido, lo importante de esa anticipación, de ese rol anticipador del Estado, es que esa accesibilidad sea con permanencia, porque si no es sin permanencia para las personas que viven ahí, no hay equidad, ¿cierto? Entonces, que haya cuotas de vivienda social en torno a los radios de las estaciones, con arriendo asequible, ¿cierto? Creo que hay que avanzar de manera importante en eso, porque, insisto en esta idea, ¿cierto?, de que el metro puede transformarse en una herramienta de justicia espacial en ciudades tan desiguales como las que tenemos actualmente. Gracias, Luis. Cerramos ahí el panel dándole el paso a Jorge, eh, parte de la casa, pero que también tuvo un rol importante ahí en Metro. Jorge, Vale, muchas gracias. Bueno, yo trabajé en el metro 20 años, quizás más por ahí. Conduje trenes, hice de todo, ¿no? Yo hice el servicio militar en el metro en realidad. Eh, Me cuesta aproximarme a lo que han planteado en el sentido siguiente. ¿Cuál es la institucionalidad que debe acogernos? Porque la primera reflexión que tengo es, ¿quién responde todas estas inquietudes de Genaro, de Luis, de nosotros? ¿Quién se hace cargo? ¿El metro? Imposible. No está ahí, ¿no? Fíjese que el metro hoy día maneja la construcción de 4 líneas, maneja la operación, maneja todo en base a un mismo directorio. ¿Quién va a tener espacio de reflexión para esto? Imposible, ¿no? Estructuralmente, las líneas podrían ir aparte, en una unidad organizacional aparte, en un centro de negocios aparte, que le dé una reflexión de ciudad, aparte de construir, ¿no? O lo mismo la ingeniería, ¿no? El know-how de metro puede ser exportado como ingeniería, como servicios, y la operación. Pero separar la estructura, hoy día son 5 directores, y fíjense que los directores cambian cada 4 años. Bien. Además que los directores nombrados no tienen ninguna competencia en el sistema ferroviario, pero ninguna. Y segundo, no tienen competencia en administración de grandes empresas. Entonces nos enfrentamos a directorios que son de origen político, que no es malo, yo no voy a disputar eso. Sí, pero uno podría sumarle aún más competencias en el sistema ferroviario, competencias en la administración de grandes empresas. Entonces, la gobernanza o la institucionalidad de la conectividad en Santiago está perdida. Como decía Genaro, el gobernador no participa, el ministro no participa, y el metro tiene una dinámica propia, ¿no? Entonces, tenemos un tema de gobernanza que hay que resolver urgentemente, urgentemente. Fíjense que hoy día en la mañana leí una noticia que ENAP separó en unidad de negocio la logística. O sea, creó una unidad organizacional aparte para manejar toda la logística como actividad pura. Eso le da un foco, le da un sentido, ¿no? Bueno, Metro podría hacerlo, pero no lo ha hecho. Déjenme comentar, yo tomé algunas notas sobre operaciones, la cultura, el tema financiero y el diseño de nuevas líneas. Respecto a las operaciones, claro, el metro tiene en operación simultáneamente 240 trenes en la punta de mañana. 240 trenes, ¿no? Entonces, los volúmenes de actividad son brutales. Entonces tenemos incendios, descarrilamientos, cortocircuitos, basura acumulada, tenemos mercados informales, inseguridad, porque el volumen de actividades, como decía Genaro, ¿no?, es incontrolable, dado que tenemos una estructura organizacional que se hace cargo solamente de la operación. Entonces, hay un tema operacional grave, que a mí me parece una crisis no menor por los volúmenes, por esta crisis de crecimiento, los grados de complejidad. Un segundo tema, a mí me parece que la cultura interna tiene cierto extravío. No puedo, voy a tomarlo como ejemplo nada más. El gerente de recursos humanos hace poco tiempo debió renunciar porque tenía una licencia y se mandó un viajecito durante la licencia. Para un empleado del Estado, con la imagen de Metro, un gerente de recursos humanos no puede permitirse eso. Mi tema es que eso va, si es el gerente de recursos humanos, ¿cómo es la cultura interna entonces, po? Porque hay 180 personas metidas entre comillas, delito, falta, como ustedes quieran. Entonces, la inquietud mía es el extravío cultural interno de la compañía cuando esto pasa. Un tercer tema en lo financiero. Fíjense que Metro el año 2020 perdía 220 millones de dólares al año.
el año 2024 perdió 380 millones de dólares. Compartamos todos que el metro ferrocarriles tiene externalidades sociales positivas, por tanto no se debe medir desde el punto de vista financiero privado. Sí, pero la pregunta entonces, ¿cuánto es el techo que debe perder Metro? Metro está perdiendo 345 millones de dólares en promedio año. 345 millones de dólares en promedio año, lo que es una cifra muy importante. Puede perder 700 millones y nos vamos a quedar todos mirando, no, la gestión está bien, ¿no? Fíjense que el gasto en mantenimiento por pasajero pasó de 330 pesos por pasajero transportado en el año 2020 a 188 pesos en 2024. Tuvo una caída del 43%, o sea, el gasto en mantenimiento, que lo tocó Ariel, ha caído un 43%. Y sin embargo, el gasto en personal ha subido un 50%. ¿Para qué hablar de la remuneración de los ejecutivos? Entonces, hay un extravío financiero y un extravío cultural, ¿no? Hay pérdida del horizonte, porque la capacidad de gobernanza de un directorio de 5 personas que no tienen competencia ferroviaria ni en management hace que esto suceda. Y después me paso el diseño de nuevas líneas, lo escuchaba, ¿no? Yo con Ariel hemos conversado la estación de a 45 metros, los ascensores. Esto de que una estación queda a 2 cuadras y media de un hospital, ¿no? Es dramático. Es dramático. Yo me echo para atrás. Es que echaron a correr una metodología que seguramente las estaciones las van dando cada 1000 metros. Y ahí salió y quedó, ¿no? Pero ¿quién se hace cargo de esta mirada de ciudad, de esta mirada de construir ciudad a partir del metro? No hay. Entonces, en resumen, y la gobernanza, perdón, anoté de Ariel, el 2012, un ingeniero comercial que nombraron el gerente general de metro despidió 300 personas, 400 personas. Ahí se fueron todos los viejos. Se fue todo el know-how de metro en el 2012. Y en 2014, por acumulación de basura, Ariel, se produjo un cortocircuito en La Moneda y botó 3 líneas, porque había basura, porque había que disminuir costos. Claro, una persona de primer año de ingeniería comercial le dijeron baja costo y sube ingreso, y no sabía que esto era el metro, ¿no? Entonces nos enfrentamos a gobernanzas transitorias, sin mirada país, ¿no? Déjenme, después de todo lo que he escuchado, yo creo que estamos frente a una crisis estructural del metro. Y le quiero poner un nombre que sea así de duro. Estamos frente a una crisis estructural del metro, porque vienen 4 líneas, como decía Genaro. Y el metro se debe a esto, ¿no? Ha perdido el objeto, está un poquito extraviado. Así que mi comentario va por ahí. Yo agradezco y estoy muy contento de lo que he escuchado, porque he aprendido un kilo después de tanto tiempo. Así que muchas gracias por la invitación y muchas gracias. Gracias, Jorge. Vamos a ir cerrando. Eran 3 minutos, decía acá la tabla por invitado, pero vamos a tener que cortar en función de que ya está un poquito pasado. Era obvio, sí, por la cantidad de participantes. Así es que le doy la palabra a Rodolfo para que en 2 minutitos nos dé sus apreciaciones finales, por favor. Sí, bueno, dentro de la falta de gobernanza, bueno, la mayoría de los metros del mundo se manejan desde una autoridad metropolitana, que acá sería la DPTM. Pero acá la DPTM está más preocupada de alargar recorrido y hacer movimientos en los recorridos de superficie y de inaugurar buses eléctricos que compra el Estado, pero que se los pasa a los privados. Entonces, como que al final se extravía un poco ese rol como de planificación. Entonces, bueno, si acá hubiera que dársela a la DPTM, yo votaría que no. Pero en la mayoría, claro, en la mayoría de los países del mundo se hace con autoridades metropolitanas, el tema de la gobernanza. Y lo otro también que comentó Ariel, de cómo están funcionando las líneas de metro ahora, están funcionando como suburbanos. Entonces, en el fondo, ¿qué pasa? Que hubo un espacio que dejó F, que nunca hizo suburbanos, nunca hizo trenes de cercanías. Entonces, en el fondo, el metro se está convirtiendo en un tren suburbano, por ejemplo, en la línea Puente Alto. Es un suburbano. Y que eso, bueno, en sí no es malo, porque, por ejemplo, el metro de Londres también es un híbrido en ese sentido. También tiene unos servicios más suburbanos y que eso también trajo desarrollo inmobiliario. Pero claro, el tema de mantener la experticia de las personas, eso también es complicado. Cuando se echan a personas, muchas personas del metro se fueron a F. Entonces, ¿qué pasa? En ferrocarriles la gente se fue muriendo, se fue yendo,
y ahora están tratando de mantener ferrocarriles como una línea de metro, lo que también está completamente equivocado. Entonces también tenemos todos esos problemas de que en el fondo no se están manteniendo los equipos, la experticia se está perdiendo y estamos dejando en manos de personas que no tienen experiencia muchos temas que son bastante claves, sobre todo cuando son activos tan importantes para el desarrollo y para la planificación urbana y la calidad de vida de todos los chilenos. Lo mismo, bueno, yo creo que todas las personas en Chile quieren tener un metro como el de Santiago, pero ¿qué le hacen? Le hacen una línea de tren basada en F. Entonces ya como que esa es la versión, digamos, fruna de un metro, ¿cachai? Entonces, Sí, eh, sí. el biotren falla cada rato porque hicieron mal las estaciones, porque se han demorado en hacer el puente, no tiene doble vía, hay miles de cosas que fallan. El Metro Valparaíso también tiene problemas de que no se notó la demanda que iba a tener, tan como Sardina en Santiago, pero además tiene el cruce a nivel, entonces como que no se ha logrado eh, convertir en un metro propiamente tal. Entonces, hay varios temas que, claro, faltan metros en otras partes de Chile, pero también nos falta densificar, nos falta planificar y nos falta mantener la experticia. Perdón por extenderme un poquito. No, súper bien, Rodolfo, muchas gracias. Ariel, tus 2 minutos, por favor. Ya. Ahí. Yo quería pensar un poco o plantear un poco hacia, o sea, mirar los 50 próximos años como lo que debería venir. Como el metro se ha extendido tanto, ya no es eficiente, o sea, al tener una red tan grande, cada vez es más ineficiente en sí mismo. Sus estaciones de intercambio son cada vez eh, más sentidas por los pasajeros. Pensemos en Tobalaba, el colapso de Tobalaba es permanente, ya no es esporádico, es permanente desde su inauguración. Los héroes, Baquedano, etcétera. Cuando los sistemas crecen, ya no es necesario, no es eficiente que sigan creciendo de la misma forma. Ya el árbol estaba creado. Ahora, sobre esa misma nervadura de los árboles, de las ramas, podríamos avanzar a un siguiente nivel, que son los metros de servicios. Algo que se hace en muchas partes, por ejemplo en París o en Copenhague, etcétera. Uno en una misma línea pasan trenes que doblan por la línea no sé cuánto y no doblan por la línea otra línea. ¿Y eso qué es lo que permite? De que yo no tengo que llegar a una estación de intercambio y cambiarme, ¿no? Por ejemplo, línea 5, línea uno y colapsar y no poder entrar, y eso genera un sufrimiento al usuario, sino que yo en mi estación original, tal cual como hoy día ya existen los servicios expresos y por tanto es una evolución, una leve evolución de los servicios expresos, yo esperaría el servicio que va hacia el norte o el servicio que va hacia el sur. Y eso me permite descongestionar las estaciones de intercambio, mejorar la calidad de servicio. Pensemos que la mitad del tiempo de viaje de una persona en metro es solo intercambiar de una línea a la otra. Entonces, si yo logro que los trenes doblen de una línea a la otra, siempre que haya compatibilidad, es línea uno, línea 5, línea 2, etcétera, como línea 3, línea 6, esos intercambios permiten reducir el tiempo de viaje de las personas a la mitad, evitan el tiempo de viaje, evitan los intercambios, mejoran la experiencia de los usuarios, el confort de los usuarios, o sea, y solamente son avanzar a sus medidas de gestión. Obviamente hay que hacer conexiones y reprogramaciones, pero son cosas que la tecnología existente ya los tiene avanzados hace mucho tiempo, los tiene muy madurados, no es ninguna locura. Y eso, además de de dar una mejor experiencia a los usuarios, es más barato. Pensemos, por ejemplo, ya que se está haciendo la línea 9 entre Avenida Mata y Calicanto va en paralelo a la línea 3 casi todo el rato. Son varios kilómetros que van completamente paralelos. Le prestan el servicio y ¿por qué no haber conectado la línea 9 a la línea 3 y que los trenes se van inyectando en el mismo túnel? Entonces, en ese tramo uno puede ver trenes que vienen desde Santa Rosa o trenes que van hacia Ñuñoa, por ejemplo. Y eso llega a Calicanto. Y no llevar líneas con infraestructura, que es carísima, en paralelo. Eso no tiene ningún sentido. Entonces, avanzar hacia un modelo de servicios es más barato, es más eficiente, da una mejor calidad de viaje a los pasajeros. Estamos pensando que le podemos reducir, si le eliminamos los intercambios, podemos reducir el viaje de las personas a la mitad.
Y todo esto además generando ahorros. Por tanto, no tiene lógica no pensarlo para las próximas décadas. Eso. Muchas gracias, Ariel. Los 2 minutos para Genaro. Ya. Yo creo que hay que pensar en el futuro del metro mucho, pero no solo el metro debe pensar en el futuro del metro. Yo creo que esa está la clave para el futuro del metro, es que lo piensen los demás y no solo el metro. Hasta ahora yo diría que el metro alcanzó como, está terminando un ciclo largo, que es el ciclo de cobertura territorial de las distintas líneas de metro, y que ahora viene esto que señala Ariel, que es el servicio, el rediseño del servicio pensando en los detalles. Y ahí yo destacaría solo tres cosas. Una es el rol de planificador y gestor de la ciudad. El metro debe tener una responsabilidad probablemente circunscrita a un tomador de decisiones clave, como puede ser el gobierno regional o otra autoridad o lo que fuera, o una agencia de la ciudad, que lo pusiera al metro en un rol, ¿ya? De la planificación y la gestión urbana. Lo segundo es pensar que lo que se viene es la complementariedad intermodal, es decir, ya instalada toda la red, lo que viene de nuevo, esta cosa de servicio, es, bueno, cómo se conecta con los automóviles, con las bicicletas, con los buses de cercanía, con los trenes, etcétera, con los tranvías eventualmente, etcétera, cómo llega al aeropuerto, cómo, en fin, hacerse todas las preguntas que tienen que ver con este rol complementario del cual se habló bien originalmente respecto del metro y las funciones complementarias que se requieren para esta intermodalidad. Y por último, y no menos importante, algo que planteó Luis, que creo que es clave, que es la dimensión pública y la gestión de suelo. Y ojo porque se nos acaban las oportunidades. Las próximas líneas que vienen son la oportunidad para que el metro se haga de suelo bien localizado con una función pública. Así como localizarse frente a un hospital o para facilitar el acceso al hospital es un elemento clave y que le reprochamos no haber hecho oportunamente en varios casos o alguna infraestructura pública del mismo estilo, generar oportunidades de suelo para la localización de equipamiento público debiera ser un rol complementario y debiera ser parte de estas últimas líneas de metro que se van a implementar. ¿Ya? Y yo creo que ahí hay un desafío súper grande. Yo diría que el metro tiene mucho futuro para los próximos 50 años, en la medida que resuelva la crisis de complejidad técnica que tiene o de crecimiento y la crisis de complejidad socioespacial que representa la superficie y lo subterráneo en un conjunto como espacio público, y eso podría ser perfectamente una etapa de diseño integrado en donde el metro juega un rol de agente urbano rector o por lo menos integrado a la toma de decisiones, que sería el mínimo. ¿Ya? Así que nada, agradecerles la conversación a todos y como dice Jorge, el aprendizaje tremendo que tiene escuchar a los colegas aquí con todos sus conocimientos y observaciones. Muchas gracias, Genaro. Por último, los 2 minutos de Luis. Gracias, Francisco. Mira, yo voy a tratar de ser económico. Creo que me voy a tomar menos porque ya creo que se eligieron la mayor parte de los desafíos que tienen que ver justamente con cómo articulamos metro con otras inversiones públicas, cómo articulamos metro o la inversión del metro con los instrumentos de regulación, con los instrumentos de generación, ¿cierto?, de nuestra política habitacional, sobre todo no solamente generando más ofertas, ¿cierto? Sino que generando oferta asequible. Creo que ese es el desafío. Por eso es que esta idea de liberalizar, ¿cierto? La altura y toda la regulación en torno a las estaciones de metro, si es que no incluimos vivienda asequible y no controlamos, ¿cierto? Que desde el punto de vista urbano, qué es lo que pasa ahí, creo que cae incluso hasta en lo ridículo, porque ya tenemos ejemplos de lo nocivo que puede ser esa postura. Entonces creo que ese es el desafío, cómo articulamos estos metros con instrumentos de regulación, con otras inversiones públicas. No puede ser, ¿cierto?, que la inversión de salud, ¿cierto?, esté a 1,7 kilómetros de una estación de metro. Entonces, ¿cómo conectamos? Creo que ese es uno de los desafíos y va mucho más allá del metro, como dijeron aquí mis colegas. Y muchas gracias por este espacio de conversación. Aprendí muchísimo y ha sido muy, muy interesante.
Muchas gracias a Luis y a todos los invitados. Eh, Vamos a cumplir ya los 50 años y esperemos que vengan otros 50 años bastante mejor, ¿cierto? Algunas últimas anotaciones que parece que fueron comunes el paso del tiempo, parece que no ha sido sinónimo de desarrollo y progreso en el metro. Hay temas de gobernanza, ¿cierto? El metro que habría que resolver, ojalá en el mediano plazo. Hay temas de servicios y logísticas que también habría que revisar. eh, y finalmente temas interesantes que aparecieron que son derivados, ¿cierto? No directamente del metro, pero temas de gestión de suelo y la función pública que debiese tener el metro en su rol dentro de esta ciudad. Y lo extendemos también a las otras ciudades que tienen sus sistemas y que miran a Santiago como un ejemplo. Así es que voy a tomar una fotito para dejarla en el recuerdo y estaríamos cerrando ¿Ya? una ¿Ya? nueva sesión. Jorge, No, no, yo nada. Oye, muchas gracias, nomás. Yo que abrumado de tanta información, pero también contento porque se ve una mirada que podemos construir. Ahora, el desafío es quizás podríamos hacer otro conversatorio más adelante de una propuesta para alguna candidatura respecto al futuro del metro y hablar solo del futuro. Podría ser interesante. Así que muchas gracias.